La Navidad es una fecha especial, una fecha de celebración para toda la gente en el mundo, porque no solo supone un cambio de año, sino un momento para juntarse con los seres queridos y compartir momentos con ellos. Pero también es una fecha especial para que el destino se confabule y cosas terribles ocurran, para que cosas con problemas aparezcan, no solo por el ajetreo que ocurre en estas fechas, sino por el destino que se confabula para que estas desgracias lleguen y se cree un caos total. Hoy te voy a traer 5 cosas que han ocurrido durante estas fechas, 5 desgracias que ocurrieron en estas situaciones marcadas y marcaron un antes y un después para un mal recuerdo que desde entonces marcaron las Navidades para la gente y las familias que ahora te voy a relatar. Estas son las 5 cosas más terribles ocurridas en fechas navideñas. Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles desde Televisa Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Una muy feliz Navidad. Desafortunadamente, este 25 de diciembre hubo tragedias en la zona metropolitana de Monterrey. Un hombre murió en un accidente ocurrido en... Era la zona metropolitana de Monterrey. Era el 26 de diciembre de 2015. Una familia compuesta por un padre, una madre y un bebé estaban conduciendo de camino a casa de unos familiares para celebrar el resto de las festividades juntos. Venían de haber pasado las Navidades junto a otra parte de su familia, junto a ella la Nochebuena. De golpe, en una carretera completamente despejada y sin ningún otro vehículo aledaño, lo imposible ocurrió. El hombre perdió el control del vehículo y se estrelló, llevándose por delante a su mujer y a su hijo de 11 meses. Se descubrió poco después que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, debido a la gran cantidad de cervezas vacías que se encontraron dentro del coche. Este puesto va dedicado no solo al accidente en sí, sino todos los accidentes que ocurren en Navidad debido a conducir bajo los efectos del alcohol. Si vas a festejar estas Navidades fuera de casa y tienes que conducir, no consumas. Número 5. ¿Qué tienen en común la mayoría de las fiestas y sobre todo las fiestas navideñas? Los fuegos artificiales. Es algo que se ha convertido en costumbre no solo en los países hispanohablantes, sino en el resto del mundo donde también se festeja la Navidad. Pero pasa que esto es un arma de doble filo, debido a que los cohetes, si no están regulados o están comprados en lugares poco fiables o ya de plano te toca la mala suerte de que alguno venga defectuoso, pueden ocurrir cosas tan simples como que dicho artefacto no se encienda o de plano no funcione, hasta que ocurra un caos terrible debido a la cantidad de explosiones, ya que están repletos del pólvora adentro, que éstas pueden ocurrir. Algo parecido ocurrió el 21 de diciembre del año 2016. Eran fechas navideñas en Tultepec, Estado de México. Un gran mercado estaba preparado para que todos los productos pudieran ser vendidos para la gente en las fechas navideñas, para poder usarlos para festejar, y entre ellos se encontraban varios fuegos artificiales. Sin que nadie se lo esperara, varios fuegos expuestos en medio del mercado, no se sabe si para una presentación o simplemente estaban expuestos sin motivo, comenzaron a incendiarse y varios de ellos explotaron en medio del mercado, dando como resultado 35 muertos y 12 heridos que tuvieron que ser llevados a varios hospitales. Además de esto, el mercado entero fue totalmente obliterado por las explosiones y el fuego residual, que quedó de las explosiones de los fuegos artificiales. En cualquier caso, dejó muchas víctimas y heridos, además de que desapareció el mercado por completo.
Número 4. A partir de aquí, damos un salto de grandes magnitudes, donde no solo la mala suerte, sino la maldad humana se juntan. ¿Conoces la canción Massacre de Buddy Guthrie? Es una canción que habla de un accidente, entre comillas, acaecido en el año 1913, y habla sobre varios mineros italoamericanos. En esa época, dichos mineros y la minería en general tenían varios problemas con las empresas para las que trabajaban. Piensa que en esa época no había gremios que ayudaran a los trabajadores. La ayuda a los trabajadores y toda la gente que hoy en día conoces que trabaja para ellos no existía. Las condiciones de trabajo, y más en la minería, eran catastróficas, con una cantidad de horas increíble que los trabajadores tenían que sobrellevar, y unos sueldos increíblemente bajos, incluso para la época. Esto desarrolló que hubiera huelgas y problemas en general con los mineros y las empresas para las que trabajaban. Fue entonces, en la Nochebuena de 1913, cuando dichos mineros se rejuntaron en un salón italiano en Calumet, un pueblo ubicado en Michigan. Se estaba intentando reunir a los mineros con los que los grandes jefes de esas empresas pudieran hablar tranquilamente e intentar apaciguar las cosas que estaban surgiendo en aquel momento. Fue entonces cuando, de golpe y de la nada, alguien de fondo empezó a gritar «¡Fuego! ¡Fuego!», en un salón donde se ubicaban no menos que 400 personas. El resultado fue una estampida enorme que desembocó en caos, donde 73 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, murieron pisoteados, asfixiados y arrollados por la gran multitud de gente. Al principio te he dicho que se juntaba la mala suerte con la maldad humana. ¿Por qué esto último? Resulta que las puertas de salida de aquel gran lugar estaban cerradas con llave en el momento en que la gente intentaba huir. Además, tras un gran rato después del incidente, se descubrió que no había ningún fuego. Número 3. Al principio del vídeo hablamos sobre los fuegos artificiales, pero pasa que el incidente que anteriormente te he relatado, sucedido en México, no fue ni por asomo el peor de todos los que ocurrieron en este estado relacionados con el combustible. En las vísperas de Navidad del año 1984 hubo una gran explosión en la planta de almacenamiento de Pemex, una reconocida empresa de productos relacionados con el petróleo mexicano. Se demostró que fue una gran fuga de gas que salía de la planta lo que ocasionó la explosión. El problema no fue la explosión en sí y la destrucción del propio almacén, sino las consecuencias de esta explosión. Recuerda que estamos hablando de una compañía dedicada al gas y al petróleo, con lo que dicho almacén, siendo tan enorme como era, se almacenaba muchísima cantidad de producto, lo que hizo que la explosión fuera mucho más allá de la planta. Hogares de familias que nada tenían que ver con la planta, localidades aledañas a la planta y los propios trabajadores mexicanos que allí se ubicaban, murieron. Debido a la explosión, el fuego y la deflagración del gas tóxico del petróleo que se quemó dentro de la planta, dio como resultado la muerte de más de 600 personas y otras miles que se quedaron sin hogar. La gente aledaña a la localidad decía que el fuego se veía hasta varios kilómetros alejados de la zona. Esta es la peor tragedia ocurrida en fechas navideñas que ocurrió en México. 1984 fue un año negro para las navidades mexicanas. Número 2. A veces las desgracias ocurren, pero ocurre que en numerosas ocasiones el destino es cruel y ni siquiera entiende de fechas. Simplemente ocurre. El día después de Navidad,
los países desarrollados detectaron que un gran tsunami se estaba creando desde las cercanías del Océano Pacífico y se dirigía hasta el mar de las Filipinas, más concretamente hacia Indonesia. Tomó a toda la ciudad dentro de la isla desprevenida. Aldeas, poblados y pequeñas ciudades dentro de la isla, sobre todo aledañas a la costa, desaparecieron para siempre. Se calcula que la fuerza con la que el agua devoró a los poblados fue más fuerte de la que podrían haber causado más de 20.000 bombas atómicas. Poblados enteros fueron obliterados. Muchas almas simplemente desaparecieron entre la gran marea que trajo el incidente, ya que para cuando querían darse cuenta de lo que remotamente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Mujeres, hombres y niños se fumaron como si nunca hubieran estado allí. El recuento de víctimas sobrepasaba las 250.000 personas, y todo esto ocurrió en fechas navideñas. Por ese mismo motivo te he dicho que la vida, la naturaleza y el destino no entienden de fechas, ocurriendo esta desgracia en un lugar donde ni siquiera tenían los medios para detectarlo, donde ni siquiera la gente que vivía ahí podía defenderse de ninguna manera, y para cuando el incidente lo tenían delante de sus propias narices, ya era demasiado tarde. Número 1. Si te ha gustado el vídeo, déjame un pulgar arriba. Si aún no estás suscrito, por favor hazlo y comparte el vídeo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Te deseo una feliz Navidad.